Bienvenidas. Sí, Este es nuestro curso de introducción al estudio del feminismo de morritas para morritas, porque bueno, lo quisimos hacer separatista esta ocasión. Y bueno, como les dijimos, vamos a hablarles en esta primera sesión sobre la historia del feminismo. ¿Qué vamos a abarcar? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a conocer el día de hoy? Bueno, la primera ola, la segunda, la tercera ola y cuestionarnos si es que existe o ya empezó la cuarta ola del feminismo. Así que las dejo con Fanny para la primera ola. eh, ya, muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera ola y me gustaría decirles que esta fue como el alumbramiento y también la primera derrota dentro del movimiento feminista. Y les voy a explicar por qué. Bueno, esta primera ola se va a dar en el siglo XVIII, que se va a conocer como el siglo del Renacimiento, de la Ilustración. En este siglo, pues, la labor de las mujeres era dedicarse meramente a la crianza, a los labores del hogar, incluso a la iglesia, como estar en la cocina, atender al marido y cosas así. Y también ser complaciente con las personas que le rodeaban. En cuanto a su esfera sexual, pues no podían ellas disfrutar de una sexualidad plena, nada más tenían que complacer a su pareja. Tampoco podían estudiar, no podían tener propiedades porque todas pasaban a nombre de su esposo y mucho menos podían votar. Entonces, en este contexto tampoco podían tener decisiones propias y no podían elegir ni siquiera con quién casarse o si podían trabajar, eso ni siquiera estaba pensado. Todo lo que tenían, si alguna de ellas recibía algún tipo de remuneración, pues se lo tenía que dar a su esposo. Pero entonces nos vamos a encontrar con esta pregunta de qué pedían estas mujeres de la primera ola y de este siglo XVIII. Pues fundamentalmente pedían tener un derecho a la educación, derecho a tener un trabajo digno y remunerado, a tener derechos matrimoniales, tener derechos respecto de sus hijos, porque, bueno, si ellas tenían hijos no podían quedarse con la custodia de ellas, porque no tenían los medios económicos para mantenerlos y porque no eran sujetas de derecho. También pedían el derecho al voto, derechos económicos y patrimoniales. Y en este mismo siglo de la Ilustración va a llegar pues principalmente en Francia, donde el lema que va a permear es que todos son iguales sin importar la clase social, esto con la revolución, ¿no? Con este lema de igualdad, fraternidad. Y entonces esto llevó a que la Revolución Francesa trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero este título era así, literal. Esta declaración nada más era sujetos de derecho los varones y las mujeres pues quedaban fuera de esto. Entonces, que las mujeres somos la mitad de la población, inclusive más, pues quedaban, pues no tenían derechos en esta declaración. Y llega un personaje que se llama Olympe de Gouges. Entonces, esta persona retoma el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y lo reinventa, lo reescribe, lo vuelve a escribir, como quieran decirlo, y le llama Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, haciendo con esto que el texto que venía en la Declaración de los Hombres también pudiera ser sujetas de derecho las mujeres. Esto lo escribió en 1791 y pues les digo que les daba los mismos derechos. Entonces, en este texto escribía esta frase que está entrecomillada que dice, la mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y del mismo modo el derecho a subir a una tribuna. El cadalso es el piso donde ponen a las personas que van a ser ahorcadas en la horca. Y bueno, esto. Entonces, cuando esta mujer, Olympe de Gouges, comienza a escribir más textos acerca de estos derechos que le competen a las mujeres, recibe una carta de su padre y les voy a decir que esta carta conviene leerla y mencionarla, se las voy a decir aquí. Que decía, no esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y prófugas en sus, no, pues no, y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres? Hoy en día tan ligeros y superficiales. Adiós a la superioridad de la que nos sentíamos tan orgullosos. Las mujeres dictarían leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Y con esto, pues tampoco que tuvieran derechos. Esta ola sale otro personaje que se llamaba Mary Wollstonecraft. Y justamente un año atrás de la muerte de Olympe de Gouges, que es otra de las mujeres más importantes para la primera ola, escribió un texto que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer.
Bueno, en este texto, en este libro, ella escribía acerca de la diferencia de los géneros y en esta diferencia ella puntualizaba que esta diferencia no era natural, que ni las mujeres son naturalmente débiles ni los hombres naturalmente fuertes y que esta diferencia era estructural, un constructo social. También que mencionaba que era una interpretación de la cultura que va a producir una diferenciación entre ambos géneros y que esta se podía, como digamos, no erradicar, pero sí evitar o que fuera menos notoria si todos y todas tuvieran derecho a la educación. Entonces, esta mujer abogaba por una educación igualitaria entre hombres y mujeres, así como también los derechos políticos para las mujeres, como la independencia económica y la necesidad de participar las mujeres en la política. Esta mujer se llamaba Christine de Pizan. Ella nació en Venecia, pero vivió los primeros desde los 4 años de su vida en Francia. Ella se casó con un hombre cuando ella tenía 15 años, su marido le llevaba 10 años, y ella enviudó a los 25, se quedó sola cuidando a sus 3 hijos, a su madre y a una sobrina. En 1404 escribe el libro La ciudad de las damas, y en este libro describía cómo sería una ciudad sin los conflictos que el hombre ocasiona como una ciudad utópica. En este libro también se preguntaba por qué las mujeres siempre eran objeto de los escritos de los hombres, pero no de una manera buena, sino que eran duramente criticadas. Tampoco encontraba ningún texto de su época que no tuviera toques misóginos hacia la mujer, tal como era el martillo de las brujas. Entonces ella, al escribir el libro de La ciudad de las damas, va a definir al cuerpo femenino como algo insólito y hará que tenga una revolución en su época. También aboga por la vida independiente de las mujeres y en su libro dice lo siguiente: huid, damas mías, huid del insensato amor con lo que nos apremian, huid de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros terminan en perjuicio nuestro. Entonces, antes de estos dos textos que les mencioné de Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, y al decirles que fue el alumbramiento y la derrota, pues pasó que, bueno, esto les digo que pasó porque a pesar de que estos textos, los dos primeros, eran un gran avance para su época y este también de Christine, pues yo pensaría, o bueno, me hubiera gustado pensar que estos textos iban a ser como un parteaguas, ¿no? Como que toda la gente diría, esto es muy revolucionario, deberíamos de considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, pongámoslo en una iniciativa, algo, pero la realidad fue que no. Hubo una represión impresionante acerca de estos textos. Les decía, Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793, hubo mujeres encarceladas, prohibían las reuniones de más de 5 mujeres, prohibían a las mujeres asistir a asambleas públicas. Un importante del Código Napoleónico les obliga a ser obedientes y las deja sin derechos políticos ni civiles. Entonces, pues esta primera ola puso en evidencia que efectivamente sí había una supremacía del sexo masculino sobre el femenino. También pudo identificar los mecanismos que hacían que esta diferencia siguiese pasando y que cada vez se hacía más fuerte. Y este del Código Napoleónico, se los comento, fue en 1800. Este código fue expandido pues prácticamente en toda Europa, y en este código también, aparte de mencionar esto, igualmente las dejaba sin derechos sobre sus hijos, ni su vida, ni sus derechos matrimoniales, todo lo que habían identificado y lo que ellas querían cambiar, pues este código básicamente les negó. Entonces, bueno, y ahora sí continuando con la segunda ola, esta se da en el siglo XIX, y bueno, voy a hablarles como de fechas, y de aquí pues vamos a como ir uniendo, ¿no? Es un paseo histórico, y le puse así. Vamos a hablar desde 1832 hasta 1860 y todavía un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasa en Gran Bretaña? Bueno, vamos a situarnos en Gran Bretaña en el año de 1832. Aquí sucede algo muy importante para todo lo que era Gran Bretaña en ese momento, porque no había un sistema político regulado. No había como normas o códigos que pudieran llevar a un buen sistema de gobierno, o no un buen sistema, sino una organización correcta. ¿Y aquí qué se exigía? Para empezar, se va a cuestionar en planos generales, se cuestiona el hecho de cómo sería la democracia, porque tenemos previo 1789 la Revolución Francesa, ¿no? Ya 89, 40 años después todavía no había una regulación política, y había el derecho de sufragio, el derecho al voto, el derecho político, pues todavía no tenía un cuerpo correcto o bien estructurado. Entonces, este es el contexto social, ¿no? ¿Qué pasa?
hay un personaje muy específico justo en el plano de esta reforma que se llama Mary Smith. Justamente el viernes 3 de agosto de 1832, ella llevó a la Cámara de los Comunes su propuesta de reforma, donde ¿qué solicitaba? Que las mujeres, por el hecho de también pagar impuestos, al igual que el hombre, se les reconocieran derechos políticos, tanto ser votada como votar. Entonces, de hecho, aquí les dejé una cita de ella. Si las mujeres están sujetas a las mismas leyes que los hombres, deben tener derecho a elegir a los que las elaboraban, perdón. Bueno, ni se diga, inclusive en la foto que les puse aquí, eh, pues salen mujeres, ¿no? Y este señor es un personaje que aparece en la sala de los comunes cuando Mary Smith fue a solicitar la reforma. Y de verdad que fue un diálogo terriblemente machista, se los voy a leer. Este señor se llama Sir Frederick Trench. Se le replicó que es bien sabido que el honorable y galante diputado suele pasar noches enteras en compañía de damas sin que ocurra algo, nada indigno. Trench contesta, sí, pero nunca estamos encerrados. Y la gente, bueno, no era gente, pues nada más hombres blancos y burgueses que estaban en la sala de los comunes, pues se rieron. Y ahí cerró el tema de la lucha sufragista en la reforma. Pasa en Estados Unidos. En Nueva York, en Seneca Falls, en 1848, se lleva a cabo la primera convención de los derechos de la mujer. Esta convención fue creada con la finalidad de que a la mujer se le otorgaran los derechos políticos que ya se estaban luchando desde 1791 con Olympe de Gouges. No lo sé pronunciar realmente porque no sé francés, pero de esta mujer. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué solicitaban estas mujeres? Y es muy interesante el ejercicio que ellas llevaron a cabo porque no tuvo como gran difusión, realmente, porque pues bueno, ubiquémonos en 1848, donde ya también se prohibían que las mujeres se reunieran. Entonces fue una bomba porque se llevó a cabo con 1,500 firmas y pudieron asistir 300 personas, entre ellos sí hubo hombres, pero fueron 2 días de la convención. El primer día sí se les permitió la entrada y el segundo ya no. ¿Qué solicitaban? Que la igualdad de los derechos humanos de los seres humanos como tal, en una generalidad, los que tenía el hombre tendrían que ser recíprocos a los que la mujer tenía. Entonces, estas 5 mujeres que fueron Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Mary McClinton, Martha Coffin Wright y Janet Hunt organizaron la convención de Seneca Falls. ¿Qué pasó aquí? En esta convención se discutieron 11 resoluciones sobre los derechos de la mujer. Fueron 11 ideas, digámoslo, donde se exigía, donde el Acta de Independencia de Estados Unidos fue la base para esta declaración. Aquí les escribí las 11 resoluciones que se llevaron a cabo, pero mucho ojo porque la número 9, que es sobre el sufragio, no fue admitida. O sea, fue de que se hizo la declaración, se adoptaron todas y dijeron, sí, te lo acepto, están bien, están correctas, pero no les voy a dar el derecho al voto. Y, por ejemplo, hablaba aquí, por ejemplo, el punto 1, decía que las leyes que entraran en conflicto con la felicidad de la mujer son contrarias al precepto de la naturaleza. Y bueno, o sea, realmente no es como que se entienda mucho porque les digo, el contexto es diferente. Del mismo modo, esta declaración estaba basada en no sé si es un modelo de derecho, vaya, que se llama naturalista y acuérdense también que pues Estados Unidos siempre ha sido como muy religioso y todo esto y estaban muy como uh, cargadas de religión estas declaraciones, porque también la mujer no tenía tantos derechos religiosos o libertades religiosas. Podía asistir a misa, pero no podía utilizar o tener algún puesto y también justamente en esta resolución se les brinda la oportunidad. El punto 3 de la resolución es sumamente importante porque se reconoce a la mujer en igualdad del hombre. O sea, que no hay un supuesto género mayor que el otro, o esta subordinación que sabemos que existe, pero aquí, pues bueno, dicen que no existe y que la mujer es igual al hombre, esto ante la ley. Conforme lo que les estaba platicando de que tiene todavía un poquito, bueno, no, bastante cargada de sexismo, es sobre la resolución 10, aquí está, que la igualdad de derechos humanos resulta necesariamente del hecho de la identidad de la raza en capacidades y responsabilidades. ¿Por qué? Porque aquí el hombre, supuestamente, cede a la esfera de la mujer la intelectualidad. Y
la mujer, aún con la intelectualidad que el hombre le cede, tiene que seguir siendo delicada, tiene que seguir siendo como cargada de feminidad. Entonces, seguimos en Estados Unidos, 1857. ¿Qué les recuerda esta imagen? Aquí hay antecedentes para lo que es la conmemoración del Día de la Mujer y tristemente se basa porque hubo un incendio. Previo a esto, previo al incendio que da pauta al Día de la Mujer, empezaron manifestaciones por parte de las mujeres trabajadoras, en su gran mayoría eran obreras textiles, y que ellas exigían condiciones laborales. Esto inicia el 8 de marzo de 1857. No hay que confundir las fechas con el accidente en la fábrica textil. Lo que pasa el 8 de marzo de 1857 es un mitin, ay, no las puse. Fue una manifestación donde 120 mujeres salieron a las calles a exigir mejores condiciones de trabajo, donde cuerpos policiales pues las golpearon, muchas murieron. De hecho, fueron 120 mujeres atacadas por policías, pero se preguntarán, ¿qué mejoras de condiciones exigían? 1857, ellas pedían que se redujera su jornada laboral a 10 horas diarias. También hay que tener en cuenta que a la mujer siempre se le ha visto como este objeto de vida, de que su función es, pues, traer hijos, hijas, hijes al mundo. Y también pedían, justamente por esta función social asignada a las mujeres, ellas pedían un tiempo de lactancia. Así que ahora sí, llegando a la película de las sufragistas que menciona Aurora, vamos a ubicarnos nuevamente en Gran Bretaña. ¿Qué pasa en Gran Bretaña? Hay un fenómeno muy curioso porque sí empieza el movimiento sufragista con muchísimo peso, pero se divide en dos alas. Está el ala moderada y el ala radical. El ala moderada fue liderado por Millicent Fawcett, que ella crea es NUWSS, que es la National Union of Women Suffragette Societies, que es la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio. Este se funda en 1897 y ¿qué querían? Querían, bueno, lograr el voto, pero lo querían lograr por medios diplomáticos. Ella es de las principales representantes del ala moderada, que también fue conocida como sufragista. Por otro lado, tenemos el ala radical, también conocida como suffragettes. Quien encabeza esta ala fue Emmeline Pankhurst, y bueno, ella también fundó una unión para el sufragio femenino, pero se llamó Unión Social y Política de las Mujeres, y todas las mujeres que eran partícipes de la radical funcionaron como un ejército. ¿Por qué? Porque su modus operandi de ellas era atacar, era romper cristales, incendiar, hacer ruido. Hay un personaje muy importante del ala radical que se llama Emily Davidson. Las mujeres ya estaban ¿cómo les explico? En un momento muy importante. Ya la parte política y la parte de seguridad ya estaba sobre las mujeres y ya iban a ceder, ya iban a ceder. ¿Y qué necesitaban? Pues una mártir. Entonces, Emily Davidson, también conocida como la sufragista mártir, tuvo un accidente, la verdad no sé qué intenciones hayan sido. Bueno, no, sí, las intenciones sí las sé, era lograr el sufragio femenino, pero también ella muere tras una protesta el 4 de junio de 1913, el día del derby. Este día es cuando van y corren en carreras caballos, pero en este caso son caballos pequeños. Entonces, ella que quería, bueno, fue al día del derby y llevaba carteles sufragistas, pero como estaba siendo televisado esta carrera, lo que ella quiso hacer fue ponerle el mismo cartel a uno de los caballos que estaban corriendo ese día. Pero no, a causa de quizá una mala, no sé, dimensión de la fuerza del caballo con la velocidad que va corriendo, pues fue golpeada. Fue golpeada y ella falleció a los 4 días y todo lo que fue su entierro fue algo muy conmovedor, fue televisado. Mujeres, cientos y cientos de mujeres en Gran Bretaña acompañaron al ataúd de Emily Davidson para que fuese enterrada. Y la escena de Emily Davidson, la protesta suicida, también mayormente conocida, y también como la sufragista mártir. Por otro lado, en toda esta ola sí hay logros, pero a ver, vean la última fecha que les puse aquí, fue 1953, y si nos damos cuenta, la primer fecha que les mostré fue de 1848, no es cierto, 1832.
O sea, ya estamos aquí hablando de un siglo de lucha por derechos políticos y electorales. No se olviden de esto. Entonces, estas fechas que son relevantes, en 1918 se otorga el voto a las mujeres de 30 años de edad en Gran Bretaña. Acuérdense, de 1832 hasta 1918 pasaron no sé cuántos años, como son 30, no es cierto, 70, 80, más de 80 años para que se les pudiera otorgar el voto a las mujeres y este era condicionado, solamente si tenían 30 años. Por otro lado, también se les reconoció hasta 1925 que la mujer va a poder tener derechos sobre sus hijos, lo que les mencionaba Fanny desde la primera ola, 1791 a 1925. Son fases terribles, son espacios tan vacíos que no se reconoció a pesar de las luchas, a pesar de las manifestaciones, de toda esta lucha constante de las mujeres. Del mismo modo, en 1928 se reconocen los mismos derechos políticos a la mujer, es decir, de ser votada y votar. Para 1944, las mujeres pueden votar en Francia. Y bueno, es que eso sí es irónico, es terrible. Cuando se habla de Francia en sentido de derechos sociales, es como, wow, Francia y la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, pues sí, pero pues nada más para él, porque las mujeres no lo consiguieron hasta 1944. Y es terrible y no fue aquí hasta México en 1953 que las mujeres pueden votar y también tenía un contexto político muy fuerte que realmente no fue porque nos hayan querido reconocer nuestros derechos electorales, sino que fue por una estrategia política. Y bueno, les comparto estos carteles porque es como siguen existiendo. No sé si ustedes han visto pues los memes, ¿no? Que hacen de las mujeres por ejemplo, este muy conocido de que sale una chica quizá un poco con, con más masa muscular que otras y les hacen memes de que ponen a Shrek, que ponen a ogros o de este tipo y su frase, ¿no? De que quien dice que no la cosen y de ahí comparan con una mujer esbelta con este estereotipo de belleza. Es increíble que todavía haya pasado, que siga pasando estas burlas, estos memes, que ahora son memes, pero antes existían estos carteles políticos que eran para desprestigiar todo el movimiento sufragista. También en esta misma ola vamos a hablar de Margaret Mead. ¿Quién fue ella? Ella fue socióloga, pero también estudió sobre las tribus de distintos países, de distintas zonas. Fue una pionera en la antropología cultural y también del feminismo norteamericano. En esta Margaret Mead decía y argumentaba que las condiciones culturales son más determinantes que las características genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la feminidad, la masculinidad son reflejo de las condiciones culturales de cierta zona en específico, porque no es lo mismo que las condiciones culturales de Occidente que las de Oriente. Y bueno, del mismo modo, plantea la tesis de que para reducir el machismo, se tiene que disminuir la rudeza en los roles de género. ¿Por qué? Porque el rol de género como un paradigma de la sociedad ocasiona que haya o una represión en un hombre mostrando, ya saben, esta rudeza, el machismo hegemónico. Y pues bueno, la mujer, pues la sensibilidad, la dulzura, toda esta idea que se tiene. Y ella ni siquiera se consideraba feminista, mucho ojo en eso. ¿Por qué razón? Desconozco. Pero la verdad es que aportó muchísimo a la teoría de género y del mismo modo a la historia del feminismo. Y también tenemos un personaje muy importante que creo que todas conocen, que es Simone de Beauvoir. Ella escribe el segundo sexo. ¿Y qué fue el segundo sexo? ¿O qué quería explicar aquí? Simone de Beauvoir escribe, les reitero, el segundo sexo. Y ella, ¿cuál era su teoría? Bueno, ella explica que el sistema ha creado, todo el sistema en el que vivimos, nos organizamos, nos movemos y existimos, ha creado una construcción social sobre la idea de la mujer, pero esta basada en la biología, al contrario de Margaret Mead, que ella decía que no eran las condiciones genéticas, sino las condiciones culturales.
Pero bueno, les sigo comentando del segundo sexo. El segundo sexo reconoce, para empezar, a lo masculino como el centro y punto de referencia de todo, de todo. Es bien fácil como cuando dicen, no, pues al expresar lo humano no se refiere a la mujer y al hombre, lo humano representa al hombre nada más. Entonces, ¿en dónde está la mujer? ¿Cuál es el plano de la mujer en este punto de referencia del hombre, ¿no? Este punto androcéntrico, pues la mujer es la otredad, lo otro, lo ajeno. Y es decir, lo femenino, aquí está el punto masculino, esto es pues el androcentrismo, y la mujer, la otredad, ¿dónde se mueve? Pues se mueve aquí, se mueve acá, y se mueve por la periferia de lo ya establecido por el hombre. Es un atributo, es un detalle, es algo que se añadió. Eso es lo que es la mujer, lo que es la otredad, y esta misma otredad es dominada por el hombre. ¿Qué quiere decir? No se nace mujer, se llega a hacerlo, porque quizá es una cita que se ha prestado a muchas interpretaciones, pero esto quiere decir que lo femenino ha sido diseñado, ha sido definido, pero por el mismo hombre. Es decir, las mujeres, siendo ajenas, siendo lo otro, tienen, existe este paradigma de la mujer, de que tienes que llegar a hacerlo, es porque el mismo hombre te ha definido cómo lo vas a hacer, no porque sea una elección, es porque se te heterodesigna, se te implanta, se te construye, se te socializa. Termino ya la segunda ola y empezaremos con la tercera. Muchas gracias, amiga. Pues bueno, para la tercera hora nos vamos a situar después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 50. En torno al fascismo, como vemos en la diapositiva, pero existieron las 3 Ks alemanas que eran Kinder, Kirche y Kurchen, refiriéndose a las labores que tenían que tener las mujeres, refiriéndose a las labores de crianza, labores domésticas y labores en la cocina. Entonces, vamos a traer a la mujer, como ya estamos en la primera ola, a la casa nuevamente. Entonces, hay un problema que se supone que no, bueno, un problema que no tenía nombre, pero es un problema que se venía arrastrando desde la primera ola. Y la siguiente, por favor. Entonces, de este problema de lo de las 3 Ks alemanas y que las mujeres deberían de estar en la cocina y en la crianza, empezó a hablar de ello Betty Friedan. Les voy a contar un poquito sobre ella. Pues Betty Friedan fue una joven que comenzó sus estudios universitarios en psicología social y posteriormente pues obtuvo un premio literario universitario por sus aportaciones en textos. Después se dedicó a trabajar, tuvo una familia y después pues estaba embarazada y ella en su quinto mes la despidieron del trabajo donde ella estaba trabajando en un periódico. Las personas que la despidieron argumentaban que era su culpa por haberse embarazado y así ella sufría discriminación por la razón de su sexo. Entonces, Betty Friedan, además de contribuir con lo que las mujeres, había detectado este problema con el que las mujeres se sentían insatisfechas en esa época y también se sentían insatisfechas de ser mujeres porque no tenían como un rol más allá de la crianza y la casa, también fue una gran exponente, una gran representante del feminismo liberal. Entonces, ella, al ser un máximo exponente de este feminismo, pues lo que a grosso modo es el feminismo liberal o por lo que se caracterizaba en esa época, era por definir, bueno, situación de las mujeres que vivían en una desigualdad, que había una desigualdad, pero no había una opresión o que no era una explotación. Entonces, es por ello que defiende este feminismo que hay que reformar el sistema hasta lograr que haya una igualdad entre ambos sexos. Tiempo después de que se creara la organización de NOW, nace el feminismo radical y que vino como a romper este paradigma que había del feminismo liberal, donde las mujeres que estaban en este feminismo, como que su intención era que pasaran del feminismo liberal al feminismo radical, y este feminismo radical se caracterizaba por su aversión al liberalismo, no estaban como que muy en sintonía, no compartían las mismas ideas que traía el feminismo liberal. Este feminismo radical le va a corresponder como el protagonismo dentro de los años 70 y de los principios de los 60 y a final de los 70. El feminismo radical, bueno, la palabra radical significa como raíz, así literal, pero este feminismo pues buscaba tomar las cosas y erradicarlas desde la raíz, entonces había que ir al problema de la raíz de este tipo de situaciones que permeaban después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces detectó que la raíz de esto era la opresión que sufrían las mujeres por su condición en su género. Entonces este feminismo comenzó a hablar de patriarcado, del género, y también hace como una crítica a este tema tabú que menciona Jimena, que es la liberación sexual.
Sí, como les decía Fanny, lo que pasa después de 1975, hay una apertura enorme para todas las demás olas. Y bueno, la cuarta ola es como una ventana, no, no ventana, es una pregunta abierta, porque como ven, podemos distinguir tres tipos de luchas, ¿no? La primera ola que buscaba derechos como las mujeres como sujeta de derechos. Por otro lado, la segunda ola, la mujer con derechos políticos. La tercera ola, estamos ya hablando de derechos de liberación sexual. ¿Y qué pudiéramos solicitar? ¿Qué se puede exigir? Bueno, y preguntarlo sería absurdo, ¿no? Porque creo que lo sabemos. Um, en esta, si es que llegase a existir una cuarta ola, que en lo personal yo creo que sí existe y que está pasando, se exigen quizá tres grandes derechos o tres grandes enfoques, que es uno, salud sexual, bajo este lema que a mí de verdad que me gusta mucho, me llena mucho. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque todo este tema de salud sexual es un tema público, es un tema necesario y es un tema de salud que les compete al gobierno otorgarnos. Y no solo otorgarnos, sino realmente que no lo hagan valer, que sean mecanismos correctos. Y por otro lado, hablar de vidas libres de violencia. Como sabemos, América Latina es un lugar de los peores lugares para ser mujer. Si teniendo en cuenta que en México tenemos 11 feminicidios al día, creo que es Argentina o Brasil quien está arriba de nosotros, con que muere una mujer por violencia de género cada 2 horas. Y del mismo modo, pues exige una vida libre de violencia, ¿saben? Y no debiera ser, y es algo que pasa mucho porque son derechos que no tenemos que exigir, que se nos tienen que garantizar. Son situaciones que no tenemos que sufrir, que no nos tienen que vulnerar, pero no por el hecho de que lo sepamos, es porque sea una realidad. Entonces el feminismo que busca esta liberación, esta abolición de género, porque hablar de feminismo, como les mencionó Fanny, no es solo uno, son muchos, y así que las oportunidades laborales de esta quizá ola, bueno, no, de esta quizá cuarta ola, es terminar con las paredes de cristal, los techos de cristal y pisos pegajosos. No se preocupen si no saben qué son estos términos, lo vamos a hablar en la siguiente sesión, pero déjenme les digo que pues es violencia laboral, son trabas laborales para la mujer, desde el ámbito, en un ámbito público como en alguno privado, es decir, en empresas o en aparatos de gobierno. Así que, bueno, esto sería todo por la cuarta ola, por la primera sesión de las olas del feminismo, la historia del feminismo.